Hola a todos. La historia de hoy trata sobre un amor enterrado hace años, que ahora regresa más peligroso y más real que nunca. Una historia llena de anhelo, tensión y un amor que finalmente sale a la luz te está esperando. La mujer que me rompió el corazón antes de que yo realmente tuviera uno para romper, estaba de pie detrás del podio de mi seminario de último año, escribiendo su nombre en la pizarra con trazos limpios y despiadados. Camille Arden. Mis pulmones olvidaron su trabajo. Por un estúpido e imposible segundo, volví a tener 18 años, sosteniendo una carta de confesión doblada en mis manos temblorosas, mientras ella me decía que no, tan suavemente que dolía más de lo que la crueldad jamás podría. «Bienvenidos a Obsesión y Ética en la Ficción Moderna», dijo, girándose para enfrentar el salón con un marcador aún en su mano. Su voz había cambiado un poco en 4 años. Más baja, tal vez más suave, más controlada, pero mi cuerpo la reconoció al instante. Mi pulso golpeó tan fuerte que hizo que mi visión se estrechara. Me había inscrito en el curso porque era el último seminario de último año abierto que encajaba en mi horario, y porque la lista en línea decía que el instructor estaba por anunciarse. Necesitaba un crédito más de literatura para graduarme en mayo. Necesitaba un último semestre limpio. Necesitaba que mi vida cuidadosamente ensamblada se mantuviera de una pieza. En cambio, obtuve a Camille. Llevaba una blusa color carbón metida dentro de unos pantalones negros, las mangas enrolladas una vez en la muñeca y un reloj de oro destellando cuando dejó el marcador. Su cabello estaba recogido hacia atrás de la manera en que lo recordaba, y no lo recordaba al mismo tiempo, oscuro, brillante y severo, excepto por un mechón suelto cerca de su sien. Se veía mayor de lo que los 28 años habían lucido en ella, pero solo en las formas que hacían a una mujer más peligrosa, más segura, más cara, más imposible. Escaneó el salón una vez profesionalmente, y luego su mirada encontró la mía. La pausa más pequeña, un respiro que casi falló. Nadie más lo habría notado. Yo lo noté porque había pasado 4 años intentando y fallando en olvidar la expresión exacta en el rostro de Camille Arden cuando sentía algo que se negaba a nombrar. Sus dedos se apretaron en la hoja de asistencia. «Soy la profesora Arden», dijo, y si su tono se afiló medio grado, nadie, excepto yo, lo escuchó. Espero una lectura rigurosa, y una honestidad rigurosa, y la capacidad de separar la fascinación de la excusa. La obsesión no es intrínsecamente romántica. A veces es solo apetito disfrazado de destino. Un par de estudiantes rieron nerviosamente. Alguien en la parte de atrás comenzó a teclear. La miré fijamente y pensé: tenías que elegir este tema. Mi mejor amiga Talia, que estaba sentada a mi lado y no sabía nada excepto que yo alguna vez había tenido un asunto devastador con una mujer mayor que nunca expliqué por completo, se inclinó más cerca. ¿Por qué te ves como si hubieras visto un fantasma? Porque el fantasma estaba vivo, de pie a 10 pies de distancia, y seguía siendo lo suficientemente hermosa como para hacerme sentir humillada por mi propio latido del corazón. «Estoy bien», susurré. No estaba bien. Camille avanzó por el plan de estudios con elegante eficiencia, pero había 2 versiones de ella ocurriendo a la vez. La que veía la clase era intimidante, aguda como una navaja, inmaculada. La que yo veía era una mujer usando cada fragmento de disciplina en su cuerpo para no reaccionar a mí. Nunca tropezó con una oración, nunca perdió su lugar, nunca una sola vez pareció abiertamente alterada. Pero tampoco me dio la palabra ni siquiera cuando levanté la mano. No se demoró cerca de mi fila. No dejó que sus ojos descansaran en mí por más de un segundo, lo que de alguna manera se sentía peor.
Cuando terminó la clase, las sillas rasparon, las mochilas se cerraron y los cuerpos se agolparon hacia la puerta. Me quedé sentada un latido de más. Tratando de recordar cómo pararme como una persona que no acababa de ser atropellada por un camión emocional. Talia ya estaba hablando sobre la lista de lectura. Entonces Camille dijo: «Señorita Ellis, un momento, por favor». El salón no se congeló, pero mi sangre sí. Talia nos miró a ambas. «¿Quieres que te espere?» «No». La respuesta salió demasiado rápido. «Estoy bien». Ella me dio el tipo de mirada que las mejores amigas reservan para las mentiras obvias y se dirigió al pasillo con todos los demás. En 30 segundos, el salón estaba vacío excepto por mí y la mujer a la que una vez había amado con la absoluta falta de estrategia que solo una joven de 18 años puede poseer. Camille dejó la hoja de asistencia con cuidado quirúrgico. «Cierra la puerta». Casi me río. Habría sonado desquiciado. Lo hice de todos modos. Por un momento, ninguna de las dos habló. La luz de la tarde que entraba por las ventanas cortaba a través de los pupitres, atrapando el polvo en el aire. Ella estaba de pie al frente del salón de clases, con los hombros rectos, una expresión indescifrable. Me quedé junto a la puerta, porque acercarme se sentía como ofrecerme como voluntaria para una nueva herida. «Eres una estudiante de último año», dijo por fin. Crucé los brazos. «Eso es lo que dice la universidad». Su mirada bajó brevemente a mi mano izquierda, al delgado anillo de plata que llevaba en mi dedo índice cuando estaba ansiosa. Ella recordaba eso, también. Odiaba lo mucho que eso me emocionaba. «No estabas en la lista preliminar que recibí». «Eso suena como un problema de programación, profesora Arden». El título aterrizó entre nosotras como un desafío. Algo parpadeó en su rostro. «Mara». Tragué saliva con dificultad. Nadie decía mi nombre de esa manera, ni siquiera ahora, especialmente no ahora. «Preferiría», dijo, recuperando su tono cuidadoso, «que seamos muy claras desde el principio. Cualquier conocimiento previo que tengamos es irrelevante aquí. En este salón de clases, yo soy tu profesora y tú eres mi alumna». Me reí entonces, porque no pude evitarlo. «¿Conocimiento previo?» Su mandíbula se tensó. «¿Sabes a lo que me refiero?» «Oh, sé exactamente a lo que te refieres. Te refieres a la parte donde me avergoncé hace 4 años, y me dijiste que era demasiado joven y dramática». Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía, pero no más afiladas que el recuerdo. Los ojos de Camille cambiaron. Más suave habría sido fácil. Arrepentida habría sido manejable. En cambio, se quedaron muy quietos, lo cual era peor porque significaba que estaba sintiendo algo lo suficientemente fuerte como para bloquearlo. «Eso no es lo que te dije». «No, usaste un lenguaje más hermoso». Ella tomó aire. «No sabía que estarías aquí». «Felicidades, yo tampoco». El silencio presionó sobre la habitación. El aire acondicionado zumbaba en lo alto. En algún lugar por el pasillo, alguien se rió. Camille rodeó el podio, pero se detuvo después de 2 pasos, como si hubiera llegado a una línea invisible que se negaba a cruzar. «No te estoy pidiendo que abandones el curso». El hecho de que alguna parte humillada de mí hubiera querido que me lo pidiera para poder castigarnos a ambas diciendo que no, hizo que me ardieran las mejillas. «Me alegra, necesito el crédito». «Entonces procedemos profesionalmente. No habrá excepciones a puerta cerrada. Ninguna comunicación privada fuera de los canales de la universidad. Ningún trato especial». Yo terminé por ella. «Confíe en mí, profesora Arden. No tengo la impresión de que sea especial para usted». Eso dolió. Vi que dolió. Ella apartó la mirada por medio segundo hacia las ventanas, y luego volvió a mí. «Nunca fuiste una cosa trivial». Mi pulso tropezó. Ella pareció darse cuenta demasiado tarde de lo que había dicho,
porque toda su postura se volvió aún más formal. Deberías irte. La siguiente clase necesita el salón. Debería haberme ido. En cambio, me quedé allí picada y furiosa, y lo suficientemente débil como para importarme que ella hubiera recordado la forma de mi dolor. ¿Todavía haces eso?, dije en voz baja. ¿De hacer qué? Decir una sola cosa devastadora y luego actuar como si no significara nada. Su expresión casi se rompe. Casi. No significa nada, dijo. Luego dio un paso atrás detrás del podio, recogió sus notas y me despidió sin una palabra más. Salí con las piernas temblorosas, llegué a la mitad del pasillo y tuve que detenerme junto a una máquina expendedora porque mis manos no dejaban de temblar. Talia dobló la esquina con una botella de té helado y me miró de arriba a abajo. De acuerdo, dijo. Esa no es una cara normal de primer día. ¿Quién es ella? Me apoyé contra la pared de bloques de cemento y me reí una vez, hueca y sin aliento. La peor cosa que me ha pasado antes del alquiler. Talia parpadeó. ¿Tan malo? Cerré los ojos. Cuando tenía 18 años, ni mi escuela secundaria se había asociado con una organización local, sin fines de lucro de artes, para un programa de tutoría de escritura de primavera. A los estudiantes de último año se les emparejaba con estudiantes de posgrado, editores o conferencistas de universidades cercanas para trabajar en ensayos personales y portafolios de solicitud. Camille había aparecido el primer día con un suéter crema y jeans oscuros, llevando una pila de libros, y sin parecerse en nada a los adultos a los que estaba acostumbrada. Tenía 27 años entonces. Recientemente terminaba su doctorado, haciendo alcance comunitario antes de comenzar un puesto universitario en el otoño. No fue asignada solo a mí. Eso habría hecho que el recuerdo fuera más fácil de odiar. Fue asignada a 6 de nosotros. Era brillante y divertida, de una manera seca que me hacía trabajar por cada sonrisa. Trataba nuestra escritura como si importara. Subrayaba oraciones con tinta azul y hacía preguntas imposibles, y una vez me dijo, después de leer un ensayo que había escrito sobre la partida de mi madre: «Eres muy hábil para hacer que el dolor suene ordenado. Deja de limpiar después de él». Nadie me había hablado nunca de esa manera. Nadie había visto a través de mí tan rápido. Desarrollé un enamoramiento con toda la sutileza de un incendio en una casa. No era solo que fuera hermosa, aunque lo era. Era la forma en que escuchaba sin apresurarse. La forma en que mantenía el silencio abierto hasta que alguien decía lo más valiente. La forma en que nunca coqueteó, nunca se apoyó en el poder de ser admirada, ni una sola vez actuó como si mi atención fuera algo de lo que pudiera alimentarse. En todo caso, eso lo empeoró. La quería porque me hacía querer ser más grande de lo que era. En la noche de graduación, drogada por el alivio y el terror y la sensación de que la vida finalmente estaba comenzando, la encontré afuera del auditorio bajo hilos de luces blancas baratas. Le di la nota doblada que había escrito, y luego, porque los 18 años es la edad del coraje catastrófico, le dije que no tenía que leerla para saber lo que decía. Me miró durante tanto tiempo que casi confundí el silencio con esperanza. Luego dijo muy suavemente: «Mara, no». Recuerdo cada palabra después de eso porque, por supuesto, lo hago. Tienes 18 años y estás en el borde de tu vida. No voy a convertir ese borde en algo sobre mí. Lo que sientes es real. Por eso tengo que ser cuidadosa con ello. Un día mirarás hacia atrás y entenderás por qué no. Es la respuesta más amable que puedo darte. En ese momento solo escuché el no. Lloré en mi auto. Bloqueé su correo electrónico profesional durante 3 meses y luego lo desbloqueé solo para mirar la bandeja de entrada vacía. Fui a la universidad en la misma ciudad, en parte porque era asequible
y en parte porque me odiaba a mí misma por sospechar que ella todavía podría estar en algún lugar dentro de ella. Pero la universidad era grande. Pasaron los años. Tuve malas citas. Cambié mi especialidad 2 veces antes de aterrizar en literatura, porque aparentemente estaba comprometida con los estereotipos. Construí una vida lo suficientemente robusta como para sostenerme en pie. Para mi tercer año, podía pensar en Camille Arden sin que mi caja torácica se convirtiera en cenizas. Aparentemente, ese logro tenía una fecha de caducidad. Talia escuchó la versión condensada esa tarde sobre papas fritas frías en el centro de estudiantes, su expresión alternando entre horror, fascinación y rabia de segunda mano. Entonces, déjame entender esto bien. Ella dijo. Le confesaste tus sentimientos a una mujer a los 18 años. Ella te rechazó porque estaba haciendo lo moralmente correcto. Y ahora es tu profesora en una clase llamada Obsesión y Ética. Clavé una papa frita en el ketchup. Dios claramente disfruta del entretenimiento temático. ¿Sigue siendo locamente atractiva? Le di una mirada plana. Eso fue insensible. Talia lo admitió. Lo siento. ¿Lo es? Miré mi bandeja. Honestamente, es ofensivo. Talia gimió. Den, no puedes quedarte en esa clase. Necesito el crédito. Toma otra cosa. No hay otra cosa. Ella me estudió por un segundo. ¿Quieres quedarte porque necesitas el crédito? ¿O porque alguna parte profundamente dañada de ti quiere sentarse en un salón con la mujer que arruinó tu desarrollo emocional 2 veces a la semana? Abrí la boca y luego la cerré. Cierto, dijo ella. Lo que no le dije a Talia fue que ruina no era la palabra correcta. Ruina sugería algo descuidado. Camille me había roto el corazón con una delicadeza tan deliberada que una parte de mí siempre la había odiado por hacer que el recuerdo fuera imposible de reducir a la crueldad. Si se hubiera reído, si me hubiera tratado con condescendencia, si hubiera coqueteado y luego se hubiera echado atrás, podría haberla archivado bajo la categoría de error y haber seguido adelante. En cambio, me había mirado como si yo importara y me había rechazado de todos modos. Ese tipo de rechazo no se desvanece. Fermenta. Me dije a mí misma que el impacto pasaría para el jueves. No fue así. Para la segunda clase, había perfeccionado el arte de llegar exactamente 1 minuto antes de la hora y tomar un asiento que me daba una vista limpia de la pizarra, mientras mantenía 3 cuerpos entre Camille y yo. No mencionó nuestra conversación. No me trató de manera extraña. En todo caso, se volvió casi agresivamente imparcial. Daba la palabra a todos con igual severidad. Desmantelaba argumentos perezosos con una lógica nítida y despiadada. Elogiaba las buenas ideas con tanta moderación que cuando dijo, «Esa es la primera cosa interesante que alguien ha dicho sobre este pasaje». La mitad del salón prácticamente brilló. Cuando yo hablaba, escuchaba con la misma fría concentración que le daba a todos los demás, excepto que yo sabía mejor que nadie lo que le costaba el esfuerzo. Podía verlo en la forma en que su pulgar presionaba una vez contra el borde de sus notas, en la manera precisa en que decía señorita Ellis en lugar de Mara, en las fracciones de segundo que se demoraba antes de encontrarse con mi mirada. Nuestra primera colisión real ocurrió en la tercera semana. Había asignado un ensayo de respuesta sobre una novela llena de malas decisiones y un anhelo bellamente representado, lo cual se sintió lo suficientemente intencionado como para que considerara acusarla de terrorismo emocional. Escribí el mío a las 2 de la mañana con mis auriculares puestos y demasiado sentimiento en el torrente sanguíneo. El lunes, ella devolvió los trabajos con comentarios. El mío tenía más tinta que el de cualquier otra persona. No era más severa. Solo tenía más párrafos enteros entre corchetes, preguntas en los márgenes.
una línea subrayada 3 veces con una nota al lado en su letra afilada y elegante. Una lectora demasiado inteligente para fingir que este personaje es meramente pasivo. Mi garganta se secó. En la parte inferior, ella había escrito: «Ven al horario de tutoría si quieres llevar esto más lejos». Era una invitación académica normal. Los profesores escribían versiones de eso todo el tiempo. La miré fijamente hasta que Talia me arrebató el papel de la mano en la biblioteca. «Oh, ella está obsesionada con tu cerebro», John dijo. Lo agarré de vuelta tan rápido que casi rompo la página. «Por favor, no digas obsesionada en este contexto específico». Talia levantó ambas manos. «Mi culpa. Fui al horario de tutoría el miércoles porque me odiaba a mí misma y porque los comentarios eran genuinamente brillantes, y porque necesitaba, con una desesperación que me negaba a examinar, averiguar si estar a solas con ella todavía se sentiría como estar demasiado cerca de un cable con corriente». Su oficina estaba en el tercer piso del Salón Hawthorne, un edificio que siempre olía débilmente a papel viejo y a calor de radiador. La puerta estaba abierta como había prometido en esa primera conversación. 2 estudiantes estaban sentados en el pasillo esperando en un banco. Tomé el lugar más alejado de la puerta e intenté no mirar adentro. La oficina de Camille era exactamente lo que debía ser. Y de alguna manera, todavía lo suficientemente íntima como para sentirse injusta. Estantes de piso a techo, pilas de libros en el alféizar de la ventana, un abrigo azul marino colgando en la parte posterior de la puerta, una fotografía enmarcada en blanco y negro de una costa en invierno. Su escritorio estaba ordenado de la manera deliberada de las personas que en realidad son desordenadas, pero se niegan a dejar que se acumulen pruebas. Cuando el primer estudiante salió sonrojado y agradecido, miré hacia abajo a mi trabajo, lleno de marcas. Entonces, escuché a Camille decir: «Señorita Ellis». Me puse de pie. Mis rodillas eran traidoras. Adentro, ella hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. «Ciérrala, pero no del todo, por favor». «Por supuesto». Puerta abierta. Pasillo visible. Límites dispuestos como muebles. Me senté y dejé el papel entre nosotras. Tenía preguntas, eso esperaba. El fantasma más pequeño de una sonrisa tocó su boca y desapareció. Ella alcanzó el ensayo al mismo tiempo que yo. Nuestros dedos se rozaron. Fue apenas un contacto, piel sobre papel. Un accidente al que ninguna persona cuerda le asignaría un significado. Todo mi cuerpo reaccionó como si me hubiera puesto una mano en la nuca. Ella se apartó inmediatamente. Miré el papel, porque mirarla a ella se sentía peligroso. Dijo que estoy fingiendo que el personaje es pasivo. «Lo haces. Ella está atrapada». «Sí», dijo Camille. «Las personas atrapadas todavía toman decisiones. A veces la decisión está en lo que se niegan a admitir que quieren». Levanté la vista entonces. Sus ojos estaban sobre mí, firmes e indescifrables. «¿Se trata esto de la novela?», pregunté. Su garganta se movió una vez. «Debería serlo», casi sonreí. Eso no fue lo que pregunté. «¿Mara?». El uso de mi nombre de pila fue tan silencioso que se sintió como una mano puesta sobre una herida. Ella pareció darse cuenta un segundo después, y su expresión se endureció de nuevo hacia el profesionalismo. «Tu argumento es más fuerte cuando dejas de proteger al personaje de su propia hambre. Las páginas donde reconoces que a ella le gusta ser observada, esas son honestas». Me reí una vez en voz baja. «Entonces, marcaste ese párrafo con una estrella». «Sí». «¿Por qué?». «Porque era bueno». La respuesta fue instantánea. Demasiado instantánea. Miré hacia abajo a su caligrafía de nuevo, a los bucles azules y los trazos inclinados y duros. «¿Todavía usas los mismos bolígrafos?». Eso la inmovilizó. «¿Disculpa?». «Tinta azul», dije, escuchando mi propia imprudencia e incapaz de detenerme. «También usabas tinta azul en mis ensayos en la escuela secundaria».
Decías que el rojo era para profesores con complejos de superioridad. Por primera vez desde que comenzó el semestre, Camille se vio visiblemente alterada. ¿Recuerdas eso? Casi me río. ¿Es eso realmente lo que te sorprende? Su mirada bajó a mi boca, y luego se apartó tan rápido que podría haber sido mi imaginación, si hubiera querido piedad. El pasillo exterior se llenó con un estallido de risa de estudiantes que pasaban. La puerta permaneció abierta unos centímetros. Camille se inclinó un poco hacia atrás, poniendo más espacio entre nosotras. ¿Qué quieres de mí aquí, Mara? Ahí estaba. No era ira, no era frialdad, era cansancio bordeado por algo más ardiente. Tracé la esquina de mi papel con la uña de mi pulgar. Académicamente, aclaración y otras cosas. La habitación se sintió de repente más pequeña. Encontré sus ojos, porque la cobardía nunca había sido mi mejor habilidad cuando se trataba de ella. Creo que si supiera eso, no seguiría aquí. Algo doloroso cruzó su rostro. Cruzó las manos sobre el escritorio. Entonces, déjame ser más clara de lo que fui hace 4 años. Te recuerdo tu trabajo, recuerdo esa nota. Nada de eso cambia el presente. No cruzaré líneas contigo, ni emocionalmente, ni profesionalmente, ni de ninguna manera que nos ponga a ninguna de las dos en peligro. ¿Entiendes? Debería haber asentido. En cambio, me escuché decir, ¿olvidaste una opción? Su voz bajó. ¿Qué opción? Podrías haber dicho que no sientes nada. Su compostura se resquebrajó, no lo suficientemente visible para que nadie más lo notara, pero sí lo suficiente para mí. Un pulso saltó una vez en su cuello. Sus manos se apretaron. Las horas de tutoría han terminado por hoy, dijo. Me puse de pie antes de que pudiera ver lo mucho que me había golpeado esa respuesta. Claro. Cuando llegué a la puerta, ella dijo mi nombre de nuevo. Me detuve, pero no me giré. Merecías una explicación más honesta en aquel entonces, dijo. Mi mano se apretó en el pomo del latón. ¿Recibo una ahora? Una larga pausa. No. Sonreí sin humor y miré hacia atrás por encima de mi hombro. Entonces no me pidas que deje de preguntármelo. Me fui antes de que pudiera responder. Llegué hasta la escalera. Me senté en el escalón superior con mi papel aplastado en una mano porque mis piernas se habían debilitado de nuevo. Esto era ridículo. Tenía 22 años, no 18. Había sobrevivido a una situación amorosa fallida con una escultora, a 2 compañeras de cuarto imposibles, a la química orgánica y al segundo divorcio de mi padre. Pagaba mi propia factura de electricidad. Sabía cómo pedir vino sin mirar el precio. No debería haber sido capaz de ser reducida a terminaciones nerviosas por una mujer sosteniendo un bolígrafo azul. Y sin embargo, las cosas empeoraron después de eso, porque la distancia, una vez nombrada, solo agudizó su forma. Camille comenzó a darme la palabra más seguido en clase, y eso debería haberse sentido normal, porque mi trabajo era bueno, y hablaba cuando tenía algo que decir. En cambio, se sentía íntimo de la manera más injusta. Me miraba directamente a los ojos y preguntaba, ¿qué opina de la discrepancia entre lo que dice que quiere y lo que sigue eligiendo? Y la mitad del salón se giraba hacia mí mientras mi pulso trepaba a mi garganta. Dejé de levantar la mano con tanta frecuencia. Ella me daba la palabra de todos modos. Una vez, durante una discusión sobre el deseo prohibido en la ficción del siglo XIX, una chica llamada Rowan, de la fila de atrás, puso los ojos en blanco ante uno de mis comentarios y dijo: «Esa lectura solo funciona si crees que la obsesión es halagadora». Ya había abierto la boca para responder cuando Camille interrumpió. «No», dijo, y el salón se quedó en silencio porque su tono se había afilado como el cristal. Funciona si puedes distinguir entre observación y respaldo. La señorita Ellis no dijo que la obsesión fuera halagadora.
Dijo que el personaje confunde ser consumida con ser elegida. Esas no son la misma cosa. Deberías estar escuchando con más cuidado. Rowan se puso de un color rosa brillante. Yo solo estaba... Sé lo que solo estabas haciendo. El silencio después de eso tenía una textura. Camille miró hacia abajo. Se dio cuenta un segundo demasiado tarde de lo personal que había sonado la fuerza de su defensa, y regresó a la discusión con una eficiencia cortante. Pero sentí que cada ojo en la habitación se movía hacia mí y de regreso a ella. Después de clase, Audrey Lynn me alcanzó en las escaleras afuera del edificio Hawthorne. Audrey era una estudiante de periodismo con un corte de cabello lo suficientemente afilado como para calificar como un arma, y el tipo de confianza que hacía que los hombres se apartaran de su camino sin darse cuenta del porqué. Ella también estaba en mi seminario, en su mayoría porque necesitaba una materia optativa de humanidades, y aparentemente había elegido la ruina emocional por diversión. Bien, dijo ella, adaptando su paso al mío. O la profesora Arden realmente respeta tu cerebro, o quiere batirse en duelo con Rowan al amanecer en tu nombre. Mantuve mi expresión neutral. Tal vez Rowan estaba siendo odiosa. Lo estaba, pero tu profesora parecía que quería prenderle fuego. Casi pierdo el paso. Audrey me miró de reojo, divertida. Relájate. Estoy bromeando. Por favor, no lo hagas. Eso solo la hizo interesarse más. ¿Hay una historia ahí? No. Dices que no, como alguien que absolutamente tiene una historia. Estoy tratando de desarrollar misterio. Audrey sonrió. Estás desarrollando una migraña. Era fácil que te agradara, lo cual era inconveniente. Terminamos tomando café antes de nuestra siguiente clase, y luego de nuevo a la semana siguiente. Coqueteaba de la forma en que algunas personas respiran, de forma natural, encantadora, sin mucha ansiedad de por medio. Bajo cualquier otra circunstancia, podría haberme dejado llevar. Era hermosa, divertida y refrescantemente directa. Pero cada vez que tocaba mi codo mientras reía, o me robaba papas fritas del plato, alguna parte desleal de mí comparaba la sensación con un solo roce accidental de los dedos de Camille, y no sentía nada cercano. Camille notó a Audrey mucho antes de tener derecho a hacerlo. Me di cuenta un lluvioso martes de octubre cuando Audrey se deslizó en la silla al lado de la mía, 3 minutos antes de clase, húmeda por el clima y oliendo levemente a champú de cítricos. Te guardé un asiento en la lectura de esta noche, susurró. Levanté la vista de mis notas. La cosa del poeta visitante, la que tiene vino gratis y probable daño emocional. Sí, sonreí a pesar de mí misma. Tentador. Audrey se inclinó más cerca. Ven conmigo. Al frente de la habitación, Camille estaba organizando folletos. Su mirada se elevó en el momento exacto y equivocado. Vio a Audrey a la mitad de mi espacio, lo suficientemente cerca para que su manga rozara la mía. Vio mi rostro girado hacia ella, sonriendo. Vio la mano de Audrey apoyada ligeramente en el respaldo de mi silla. La postura de Camille cambió media pulgada. Era aterrador lo poco que tenía que hacer para volverse fría. Señorita Lynn, dijo sin alzar la voz. Si ya se ha acomodado, podemos comenzar. Audrey parpadeó y luego se echó hacia atrás. Vaya. Mi boca se secó. El resto de la clase fue una clase magistral de moderación. Camille nunca miró a Audrey directamente cuando respondió a sus comentarios. Mantuvo su tono uniforme, sus preguntas precisas, su expresión imposible, pero había acero entretejido a través de cada oración. Cuando Audrey intentó comparar en broma a la narradora de una historia con un desastre candente con gabardina, Camille dijo: «Esta sala es capaz de usar un lenguaje más exacto que candente». Y la mitad de la clase resopló. Después, Audrey me atrapó por la muñeca en el pasillo. «Tu profesora me odia. Ella no te odia. Definitivamente le disgusta mi existencia».
Liberé mi mano con más suavidad de la que sentía. A la profesora Arden le disgusta la imprecisión. Audrey estudió mi rostro. La estás defendiendo como una mujer con condenas previas. Me reí porque no había nada más que hacer. Tal vez solo aprecio a las rubias aterradoras. Camille no era rubia. Audrey me estaba poniendo a prueba, y yo lo sabía. Ella también. Dijo Audrey. Interesante evasión. Terminé yendo a la lectura porque decirle que no a Audrey se habría sentido más revelador que decirle que sí. Se llevó a cabo en el pequeño auditorio junto a la biblioteca. Todo eran luces bajas, sillas plegables y estudiantes fingiendo ser más cínicos de lo que merecían los poemas. Audrey se sentó lo suficientemente cerca para que nuestros hombros se tocaran cada vez que alguien se movía en la fila. Apenas registré al poeta. Pasé la mayor parte de la noche tratando de no pensar en si Camille podría estar en algún otro lugar del campus, haciendo algo normal como calificar exámenes, mientras yo me sentaba al lado de una mujer que era más fácil, más segura y completamente equivocada para el dolor en mi pecho. En el intermedio, Audrey me entregó un vaso de plástico de vino blanco mediocre y me dijo: «Entonces, ¿cuál es tu daño?». Casi me atraganto, riendo. Esa no es una pregunta de primera cita. ¿Quién dijo que esto era una cita? La mirada que me dio hizo evidente que no lo había descartado en absoluto. Miré hacia abajo, hacia mi vaso. No estoy disponible de la manera en que tú quieres. Audrey se quedó callada por un segundo. ¿Por alguien más? Pensé en un salón de clases, en la tinta azul, en una mujer diciendo mi nombre de pila como si odiara la necesidad de decirlo en absoluto. Sí, dije. ¿Es inútil? Encontré sus ojos con vergüenza. A su favor, Audrey no presionó. Inclinó su vaso suavemente contra el mío. Entonces espero que valga la pena tu presión arterial. Debería haber apreciado ese momento por la amabilidad sin complicaciones que fue. En cambio, llevé la culpa de todo ello al día siguiente a la oficina de Camille, porque ella había asignado reuniones para nuestros trabajos de mitad de periodo y no había manera de evitar la mía. Esta vez no había nadie esperando afuera. Mi espacio era el último de la tarde. Las ventanas del pasillo estaban oscuras por la lluvia temprana, y el edificio tenía esa sensación hueca y casi secreta que adquieren los campus universitarios después de las 5. Su puerta estaba abierta. Ella se puso de pie cuando aparecí. «Pase», dijo. Di un paso adentro y apuntalé la puerta como se me indicó. Programó su última reunión después del horario laboral a propósito. Algunos estudiantes trabajan durante el día. ¿Se refiere a mí? Me refiero a algunos estudiantes. Casi sonreí. Claro. Ella me tendió mi borrador. Lo tomé con cuidado, evitando sus dedos. La página superior estaba densa de comentarios de nuevo. Camille siempre había sido incapaz de tomar medidas a medias cuando se trataba de textos. Era una de las razones por las que la había amado antes de saber lo suficiente como para avergonzarme por la magnitud de esa palabra. Se sentó frente a mí en lugar de detrás del escritorio, lo que se sentía de alguna manera más peligroso, menos formal. El tipo de elección que todavía podía explicarse académicamente mientras cambiaba la temperatura de la habitación. Tu tesis es más fuerte que tu estructura, ella dijo. Escondes tu verdadero argumento en el medio, porque no confías en que el ensayo sobreviva sin evasivas. Tal vez el ensayo tiene problemas de autoestima. Tal vez la escritora los tiene. Levanté la vista. Me estaba mirando de la forma en que observaba pasajes difíciles. Cuidadosamente, sin piedad, como si no pudiera decidir si la precisión era una amabilidad o un arma. ¿Disfrutas haciendo eso?, pregunté. ¿Hacer qué? Ver demasiado. Una sombra de algo doloroso se movió por su rostro. No particularmente. La lluvia repicaba contra las ventanas. En algún lugar del pasillo, una fotocopiadora zumbó y se detuvo. Miré hacia abajo a la última página.
Escribiste. Esta línea es deshonesta. Lo es. ¿Por qué? Porque escribiste. Ella confunde la moderación con el rechazo. Camille cruzó una pierna sobre la otra, las manos descansando sueltas sobre su rodilla. Controlada, elegante, imposible. Esa oración libera a todos de su responsabilidad. Algo en mi pecho se apretó. A veces la moderación es rechazo, dije. Sí, a veces es cobardía. Su mirada se agudizó. También, sí. La habitación se quedó en silencio. Escuché mi propia respiración. Escuché la lluvia. Escuché a la parte arriesgada y horrible de mí misma decir: «Entonces, dime cuál de las dos fuiste tú». Camille miró hacia otro lado primero. Se levantó, se cruzó hacia la pequeña credenza junto a la ventana y sirvió agua de una jarra de vidrio en 2 vasos de papel con manos firmes. Cuando me ofreció uno, nuestros dedos no se tocaron. Ella había aprendido desde la primera vez. «Gracias», dije. Ella asintió y volvió a su asiento. «¿Fuiste a la lectura anoche?» La pregunta me sorprendió lo suficiente como para responder con honestidad. «Sí, con la señorita Lynn». No fue una pregunta. Levanté un hombro. Sí, ella tenía un asiento extra. Camille tomó un sorbo de agua. ¿Qué tal estuvo? ¿Estás haciendo conversación? Soy capaz de tener charlas casuales profesionales. Esa no fue mi impresión hace 4 años. Sus ojos brillaron. Mara. Dejé el vaso de papel antes de aplastarlo. No puedes sonar así cada vez que digo algo verdadero. Y no puedes provocarme para tener una conversación personal porque estás enojada con la historia. No estoy enojada con la historia. Me levanté demasiado rápido y caminé una vez hacia la estantería antes de contenerme. Estoy enojada de que sigas actuando como si yo hubiera imaginado todo esto. Como si no hubiera habido nada allí excepto yo teniendo 18 años y siendo vergonzosa. Camille también se puso de pie. Eso por sí solo cambió el oxígeno en la habitación. «No lo imaginaste», dijo. Las palabras aterrizaron con tanta fuerza que casi di un paso atrás. Ella pareció escucharlas después de que yo lo hice. Su mano se apretó alrededor de su vaso. «Eso no es permiso», agregó demasiado rápido. «No altera lo que dije entonces o lo que estoy diciendo ahora». Mi corazón latía tan fuerte. La odié por ser capaz de escucharlo si escuchaba lo suficientemente fuerte. Entonces, ¿por qué preguntarme si fui con Audrey? Una pausa. Cuando Camille respondió, su voz se había vuelto baja y peligrosamente tranquila. Porque estoy tratando de entender si mi preocupación es académica, profesional o profundamente imprudente. La habitación se inclinó. La miré fijamente. La lluvia se deslizaba por la ventana detrás de ella en líneas plateadas. Su rostro permanecía sereno, pero apenas. 1000 cosas se movían bajo la superficie. Cansancio, deseo, control, miedo. «Profesora, no», dije. Y por primera vez ese semestre sonó menos como una orden y más como una súplica. ¿No me haga arrepentirme de haber dicho tanto? Debería haberme disculpado. En cambio, me escuché susurrar. Demasiado tarde. Sus ojos se cerraron por un segundo. Cuando los abrió, cualquier suavidad que se hubiera escapado se había ido. «Tu tesis revisada pertenece al primer párrafo», dijo. «Y tu tercera sección debería ser eliminada por completo». El latigazo emocional casi me hizo reír. Me volví a sentar porque ¿qué más había por hacer? Ella también se sentó. Pasamos los siguientes 15 minutos discutiendo mi trabajo con una intensidad tan implacable que cualquiera que escuchara fuera de la puerta no habría escuchado nada más que erudición. Para cuando me fui, mi borrador era más fuerte y mi pulso estaba destrozado. En la parte inferior de las escaleras, descubrí que estaba sonriendo como una idiota. Eso duró menos de 24 horas. El viernes por la tarde,
El departamento de inglés organizó una reunión para profesores y estudiantes en la antigua sala de lectura de la biblioteca. Era uno de esos eventos sociales académicos bien intencionados con cubos de queso, agua con gas tibia y desesperados intentos de establecer contactos. Solo fui porque mi asesor de tesis, el profesor Vega, había amenazado con poner en consideración mis privilegios de biblioteca si me saltaba cada oportunidad profesional por pereza social. Audrey estaba allí asignada para el periódico del campus, moviéndose a través de grupos de profesores con un bloc de notas en una mano y la expresión de alguien disfrutando del trabajo de campo antropológico. Talia fue por 15 minutos, robó 2 galletas, declaró que todos eran insoportables y se fue a encontrarse con su novia. Estaba alcanzando una brocheta de frutas cuando Audrey apareció a mi lado con un vestido verde oscuro que me hizo reconsiderar varias decisiones de vida. «Te arreglas bien, ¿na, Ellis?» Me duché específicamente para el mundo académico. Conmovedor. Enganchó 2 dedos en el borde de mi manga y me tiró hacia un rincón más tranquilo. «Quédate conmigo. El profesor adjunto junto al busto de Milton me ha estado hablando sobre ética narrativa durante 8 minutos seguidos y estoy perdiendo las ganas de continuar». Dejé que me remolcara porque era divertida y porque ser deseada por una mujer que no me aterrorizaba se sentía como un recordatorio útil de que mi vida no estaba, de hecho, organizada alrededor de Camille Arden. Entonces vi a Camille al otro lado de la habitación, hablando con la directora del departamento. La directora del departamento, la doctora Miriam Bell, era compacta, de cabello plateado, y llevaba su autoridad con el tipo de facilidad seca que hacía que todos los demás fueran repentinamente más conscientes de su postura. A su lado, Camille se veía lo suficientemente serena como para ser pintada. Esta vez llevaba una blusa de seda color crema, falda oscura, un solo par de pendientes de perlas. Tenía una mano alrededor de un vaso de agua con gas y la otra descansando ligeramente contra su antebrazo. Su mirada se movió por la habitación y me encontró. O tal vez encontró la mano de Audrey todavía enrollada en mi manga. De cualquier manera, algo en la expresión de Camille se enfrió al instante. «Mara», parpadeé. Audrey me estaba mirando. «Lo siento, ¿qué?» Pregunté si estabas libre para ayudarme a intimidar a la impresora de la estación de radio para que funcione. «Oh». Retiré mi atención. «Tal vez, ni envíame un mensaje de texto». «Claro». Los ojos de Audrey se movieron sobre mi hombro y luego de regreso a mí, el interés afilándose. Tu profesora te está mirando fijamente». Me reí demasiado rápido. «Ella mira a todos de esa manera». «No», dijo Audrey, «no de esa manera». Antes de que pudiera responder, la doctora Bell le dijo algo a Camille que la alejó. Exhalé lentamente. Media hora después, durante una conversación con un exalumno visitante sobre las solicitudes para la escuela de posgrado, alguien rozó su pulgar por el interior de mi muñeca. Me giré. «Audrey, ven afuera conmigo un segundo», murmuró. «Necesito aire». Dejé que me guiara hacia la puerta lateral que se abría al patio. El aire de la noche se deslizó frío sobre mi piel en el momento en que salimos. La vieja fuente de piedra en el centro estaba seca por la temporada. Las luces de hadas de las ventanas de la sala de lectura arrojaban rectángulos pálidos sobre las losas. Audrey se apoyó contra la pared junto a la puerta y me miró durante un largo latido. «Voy a preguntar una vez más», dijo. «¿Es esto inútil por alguien que no te quiere o por alguien que no puede?» Mi respiración se detuvo. Esa es una pregunta cruelmente precisa. Soy periodista. Monetizamos el reconocimiento de patrones. Sonreí a pesar del pánico que se elevaba en mi pecho. «Audrey, sin presiones». Su voz se suavizó. «Hablo en serio. Me gustas. También me gusta no humillarme».
Si la respuesta es que hay una mujer ahí adentro, viéndonos a través de un cristal viejo y reprimiendo suficiente tensión como para darle energía al campus, preferiría saberlo. Por un segundo loco, me pregunté si Camille realmente estaba en la ventana. No puedo darte nada honesto que no haga las cosas desordenadas, dije. Audrey absorbió eso. Está bien. Entonces, con una gracia exasperante, se inclinó y besó mi mejilla. No mi boca. No un error, solo una presión cálida y breve cerca de la esquina de mi mandíbula que dejó mi piel electrificada, principalmente porque sabía que alguien podría haberlo visto. Cuando Audrey se apartó, sonreía con tristeza. Eso fue para mí, dijo. No porque pensara que arreglaría nada. La puerta de la biblioteca se abrió detrás de nosotras. Me giré demasiado rápido. Camille estaba allí, con una mano todavía en el asa de latón, el rostro indescifrable en el derrame de luz. Por un segundo suspendido y brutal, ninguna de nosotras se movió. Audrey se recuperó primero. «Profesora Arden», dijo, fría como el cristal. «Encantador evento». La mirada de Camille se movió una vez hacia mi mejilla, donde la marca de la despedida de Audrey todavía ardía. Luego de regreso al rostro de Audrey. «¡Señorita Lynn!». Hay silencios que se sienten neutrales y silencios que se sienten como si el suelo estuviera cediendo en silencio. Este fue el segundo tipo. Solo estaba robando a la señorita Ellis por un momento, dijo Audrey. Los ojos de Camille se movieron hacia mí. Eso deduje. Debería haber dicho algo ordinario. En cambio, me quedé allí con el pulso en los dientes. Finalmente, Audrey le dio un apretón suave a mi brazo. «Envíame un mensaje de texto más tarde». «De acuerdo». Salió por la puerta lateral. Eso me dejó sola en el umbral con Camille, y el tipo de atmósfera que la gente escribe en las novelas para evitar tener que sobrevivir en la vida real. No me di cuenta de que el profesorado monitoreaba el tráfico del patio, dije, porque la autoconservación me abandonó primero. Camille dio un paso completamente hacia afuera y dejó que la puerta se cerrara detrás de ella. El patio se quedó en silencio, excepto por la música distante de otro edificio y las hojas secas patinando sobre la piedra. «No hagas eso». «¿Hacer qué?» «Fingir que no sabes por qué esto es difícil». La ira llegó tan rápido que casi me estabilizó. «¿Difícil para quién?» Su risa fue corta y sin alegría. «Para ambas, si es que no has estado mintiendo todo el semestre». La miré fijamente. La luz dorada de la ventana bordeaba un lado de su rostro, dejando el resto en la sombra. Se veía menos como mi profesora en ese momento, y más como la mujer bajo las luces de graduación hace 4 años, tratando de ser amable, fracasando en no sentirse afectada. Audrey besó mi mejilla, dije. No me propuso matrimonio en el jardín de rosas. Ese no es el punto. Entonces, ¿cuál es? Camille dio un paso más cerca. No lo suficientemente cerca para tocarme. Lo suficientemente cerca para que pudiera ver el débil pulso en la base de su garganta. El punto, dijo muy uniformemente, es que eres libre de hacer lo que quieras y con quien quieras. El punto es que no tengo derecho a que me importe. El punto es que me importa de todos modos, y se está volviendo cada vez más inconveniente. Mi respiración se detuvo. Pareció darse cuenta al instante de lo peligrosa que era la frase. Miró hacia otro lado primero, más hacia la fuente muerta, su mandíbula lo suficientemente dura como para doler. Olvida que dije eso. No, Mara, no puedes lanzarme líneas como esa y luego pedir amnesia. Cerró los ojos por un latido y los volvió a abrir. Deberías volver adentro. ¿Por qué? Porque estás perdiendo el control. Sí. La honestidad de aquello golpeó más fuerte de lo que podría haberlo hecho cualquier coqueteo. Debería haberme ido entonces. Debería haber corrido. En cambio, di un paso imprudente hacia ella. ¿Y si dijera, estoy cansada de ser la única que siempre se ve arruinada aquí?
Todo el cuerpo de Camille se quedó inmóvil. Cuando habló, su voz era casi inaudible. Entonces te diría que, si dices otra oración en este patio, puede que olvide todas las excelentes razones que tengo para mantenerme alejada de ti. Nos miramos fijamente. El frío aire nocturno parecía vibrar entre nosotras. Entonces, la puerta de la biblioteca se abrió de nuevo y dos profesores salieron a mitad de una conversación, salvándonos por accidente. Camille retrocedió tan rápido que se sintió como un impacto. «Buenas noches, señorita Ellis», dijo en un tono cortante que pertenecía completamente al trabajo. Para el lunes por la mañana, había una foto borrosa en susurros de Northbridge, la cuenta anónima de chismes del campus, manejada por estudiantes aburridos con conexión a Internet. La foto me mostraba en el patio de la biblioteca, girada hacia una mujer alta de cabello oscuro de perfil. Podría haber sido cualquiera, excepto que la leyenda se aseguró de que no lo fuera. Chisme del departamento de inglés. ¿Por qué cierta profesora está afuera después de horas con cierta estudiante de último año, a la que ha estado favoreciendo todo el semestre? Supongo que la obsesión no está solo en el plan de estudios. Lo encontré porque Talia me envió una captura de pantalla con 6 marcas de interrogación alarmadas. Mi estómago cayó tan fuerte que tuve que sentarme en el borde de mi cama. La publicación solo llevaba arriba 15 minutos. Ya había comentarios. Lo sabía. ¿Se trata de Arden? En secreto, siempre ronda alrededor de esa chica. Tal vez son parientes. Por favor, no otro escándalo de profesores. Tiré mi teléfono a través de la manta como si me hubiera quemado. Nunca había habido nada que encontrar. Esa era la parte loca. Ningún romance, ningún mensaje, ninguna visita secreta de madrugada a apartamentos, a ningún beso robado en las oficinas, nada más que aire cargado, contacto visual imprudente y una historia catastrófica. Y aún así, Internet había logrado arrastrar algo privado y crudo a la luz pública. Talia llamó antes de que pudiera decidir si llorar o vomitar. «Oh, dime que eso es falso», dijo en el segundo en que respondí. Es real en el sentido de que yo estaba en un patio y la profesora Arden también estaba en un patio. Dios mío, lo sé. ¿Necesitas que asesine a alguien? Sí, pero de manera eficiente. Su voz se suavizó. ¿Estás bien? No, ni siquiera un poco. No lo sé. Se quedó en silencio por un momento. ¿Crees que esto realmente podría lastimarla? El hecho de que mi primer pánico fuera por Camille y no por mí misma fue humillantemente revelador. Sí. ¿Y a ti? Pensé en las becas, las cartas de recomendación, no, las solicitudes de graduación, en la forma en que las chicas siempre se convierten en cuentos con moraleja más rápido de lo que nadie pregunta qué pasó realmente. Sí, dije. Probablemente. Mi teléfono zumbó con un correo electrónico de la universidad, mientras Talia todavía estaba en la línea. De la profesora Camille Arden. Asunto. Clase de hoy. Debido a un asunto urgente del departamento, el seminario de hoy será conducido por el profesor Vega. Por favor, envíen sus publicaciones de respuesta a través del portal del curso como de costumbre. Miré la pantalla tan fuerte que las palabras se volvieron borrosas. Talia escuchó el silencio. ¿Qué? Ella no enseñará hoy. Por la publicación, probablemente. Un segundo correo electrónico llegó 10 minutos después. Este era de la doctora Bell para todos los estudiantes del seminario, recordándonos que la conducta profesional y el respeto por la privacidad son componentes esenciales del entorno académico y que las cuentas anónimas de rumores no constituían información confiable. Eso debería haberme tranquilizado. En cambio, hizo que todo se sintiera oficial. No vi a Camille durante 8 días. El profesor Vega cubrió nuestro seminario. La doctora Bell me mandó a llamar, y con seca misericordia procedimental,
Me explicó que debido a la apariencia de un conflicto vinculado a un conocimiento previo y a chismes recientes, Camille había solicitado que mi trabajo restante fuera calificado por el profesor Vega en su lugar. ¿Ella solicitó eso? Dije. Sí. El dolor me golpeó tan rápido que me avergonzó. Cuando salí de la oficina de Bell, Camille estaba al otro extremo del pasillo. Caminé directamente hacia ella. ¿O realmente no pudiste decirme una sola oración primero? Aquí no. Entonces, ¿dónde? Ya que, al parecer, el papeleo es más fácil para ti que la honestidad. 2 estudiantes disminuyeron la velocidad en las escaleras. Camille los vio y todo su rostro se volvió cauteloso. Esta fue la decisión correcta, dijo. ¿Correcta para quién? Sus ojos brillaron. Para ti. Me reí una vez. Eso sonaría más noble si no lo hubieras decidido sola. Por un segundo, pareció estar cerca de decir algo imprudente. Lo que salió fue más bajo y peor. Si estuviera eligiendo por mí misma, Mara, no estaría eligiendo la distancia. Luego entró en su oficina y cerró la puerta antes de que yo pudiera responder. El rumor se enfrió de la forma en que lo hacen los rumores cuando la realidad se niega a volverse lo suficientemente entretenida. Ni Audrey ayudó más de lo que tenía razón para hacerlo. Eliminó una historia a medio escribir del campus, arrancó una captura de pantalla de la publicación de chismes de la pared de un baño y me informó durante un café que se había ascendido de ser un enamoramiento anterior a ser una testigo agresivamente invertida. Tu profesora parece estar a un accidente de confesar en latín, dijo ella. Sonreí en mi taza. Ese no es un idioma que ella enseñe. La distancia hizo que la clase se sintiera más cruel. Camille apenas me miraba a menos que la discusión lo requiriera. Cuando nuestros ojos se encontraban, la fuerza de ello era peor por ser breve. Habíamos pasado de una tensión insoportable a una ausencia curada, y la ausencia curada resultó ser su propia intimidad. 3 semanas y media antes de la graduación, dejé mis tarjetas de notas para el coloquio en nuestro salón de seminarios. Me di cuenta cerca de las 11 y volví al salón Hawthorne, porque el pánico hace que la gente haga cosas estúpidas con zapatos sensatos. El edificio estaba casi a oscuras. Cuando empujé la puerta del salón de clases, Camille estaba allí con mis tarjetas en una mano y su abrigo aún puesto. Por un segundo, solo nos miramos la una a la otra. Iba a dejar esto con la secretaria, dijo. Lo recordé demasiado tarde. La lluvia comenzó con fuerza contra las ventanas. Esta no es una buena idea, dijo Camille. Entonces deja de hacer que lo sea. Las palabras salieron más ásperas de lo que pretendía, también las siguientes. No puedes decir que nada importa. ¿Por qué entonces me miras como si yo fuera una crisis? Y luego decides qué me protege sin preguntar qué es lo que quiero. Su rostro cambió, cansado, honesto. Cuando me diste esa nota en la escuela secundaria, dijo, mi madre acababa de ser hospitalizada por una sobredosis. Mi hermana tenía 16 años. Estaba tratando de convertirme en el adulto estable de una familia que nunca había producido uno. No tenía dinero, ni apartamento, y tenía un contrato universitario que me aterrorizaba perder. Y luego estabas tú. La habitación se quedó en silencio dentro de la lluvia. Tenías 18 años y estabas en el borde de tu vida. Yo apenas estaba manteniendo la mía entera. Si te hubiera dicho que sí entonces, incluso emocionalmente, habría sido porque ser deseada se sentía como oxígeno. Tú habrías confundido eso con romance. Yo me habría odiado por permitírtelo. Mi garganta se apretó. Guardé tu nota de todos modos, dijo. Así que no estoy fingiendo que no me conmovió. La miré fijamente. ¿La guardaste por 4 años? Algo dentro de mí cedió. ¿Y este semestre? Continuó ella. Entré a un salón de clases y te encontré en la tercera fila,
mirándome exactamente de la forma en que me había entrenado para olvidar. Di un paso más cerca antes de pensarlo mejor. Se quedó quieta, pero cada línea de su cuerpo se tensó. ¿Me deseabas?, pregunté. Podría haber mentido. No lo hizo. Sí. La palabra me atravesó. Luego ella dijo. Ahora en formas diferentes, ambas inconvenientes. Casi me río a través del calor en mis ojos. Esa es una cantidad de honestidad aterradora. Se te debe un poco de eso. Miró hacia las ventanas negras por la lluvia y de vuelta a mí. Ahora conozco el sonido de tus pasos en el pasillo. Sé cuando tu argumento es más fuerte porque dejas de suavizarlo. Conozco a cada mujer que se para demasiado cerca de ti. Sé que estabas celosa de Audrey, lo cual es humillante profesionalmente y peor a nivel personal. Eso me hizo reír. También casi me rompe. El semestre termina en 24 días, dijo ella. Te gradúas. Tus calificaciones se publican. Lo que sea que es esto, muere ahí, o tiene la oportunidad de existir en algún lugar limpio. ¿Y si quiero que sea verdadero en lugar de limpio? Entonces esperamos a que lo verdadero deje de costarte. Extendió la mano en su bolso y me entregó mi vieja nota doblada. El papel estaba suavizado por los años de manipulación. Cuando se publique tu título, dijo, si todavía quieres una conversación que nos pertenezca a nosotras y no a esta institución, la tendré sin ocultar nada. Toqué la nota con dedos temblorosos. Si te pidiera que me besaras ahora mismo, su inhalación fue audible. Diría que sí en mi cabeza y que no con mi boca. Reí y lloré al mismo tiempo. Eso es insoportablemente tú. Sí, dijo ella en voz baja. Lo es. Me acompañó a la puerta bajo la lluvia, con una cuidadosa yarda de espacio entre nosotras. En la puerta, se detuvo y dijo, «Solo 24 días». «Estoy contando», dije. El resto del semestre se movió como un aliento contenido. Camille enseñaba como una mujer agarrada al borde de sí misma. El profesor Vega me calificaba. Audrey se volvió inesperadamente leal. Talia amenazó con sedarme si volvía a actualizar mi portal de estudiantes una vez más antes de los exámenes finales. En el coloquio, di la mejor presentación de mi vida universitaria. A mitad de las preguntas, y un estudiante de posgrado hizo un comentario sarcástico sobre el interés autobiográfico y las líneas borrosas en el departamento. La habitación se congeló instantáneamente. Antes de que pudiera responder, la doctora Bell dijo, «Haga una pregunta académica o no hable». El estudiante de posgrado cometió el error de presionar. Camille se puso de pie desde la última fila. No alzó la voz. No lo necesitaba. «El trabajo de la señorita Ellis no requiere contaminación por chismes», dijo, cada palabra tan precisa como el cristal cortado. «Si tiene una crítica de su argumento, hágala. Si solo tiene insinuaciones, ahórrenos a todos el aburrimiento». La habitación se quedó en silencio. Mi pulso estaba en todas partes. Después, la doctora Bell me detuvo en la mesa de café y dijo, «Estuvo excelente. Además, para que conste, la mitad del departamento notó lo que estaba pasando en octubre. La otra mitad se dio cuenta cuando la profesora Arden casi congela a la señorita Lynn con una sola mirada. La miré fijamente. La boca de Bell se contrajo. Termine su carrera y luego cree el desastre emocional que quiera, siempre y cuando sea honesto». El seminario final se reunió en una tarde gris que olía a nieve. Cuando todos comenzaron a empacar, Camille dijo, «Las calificaciones se publican el lunes a la medianoche». «¿Lo comprobó?», dije. «Sí». Me colgué la mochila al hombro. «Conseguí la pasantía en Chicago». Algo cálido parpadeó por su rostro. «Bien, deberías tomarla». «¿Es ese un consejo profesional?». «Es el único tipo que todavía se me permite dar durante 5 días más». 5 días. Después de 4 años y un semestre de casi ruina. Sonaba casi a algo a lo que se podía sobrevivir. El lunes por la noche,
Talia y yo nos sentamos en el piso de su apartamento con togas de graduación y cajas de comida para llevar por todas partes, actualizando el portal. A las 12:06 de la mañana, se actualizó. Requisitos de título completados. Talia gritó. Yo miré fijamente. Entonces mi teléfono se encendió con un nuevo correo electrónico de una dirección que no era emitida por la universidad. Si estás despierta, encuéntrame en el viejo invernadero detrás del edificio de artes a la 1. Si cambiaste de opinión, lo entenderé y te dejaré en paz. Felicidades, Mara. Salí por la puerta en menos de 3 minutos. El invernadero detrás del edificio de artes había sido abandonado como un invernadero real hace años. A la 1 de la mañana, más se veía como el caparazón de algo antiguo y con corazón de cristal, iluminado en su interior por un solo farol. Camille estaba esperando. Sin podio, sin estudiantes, sin títulos tras los cuales esconderse. «Hola», dijo. Me reí impotente. «Esa es tu línea de apertura. Tenía varias otras. Todas eran peores». Di un paso más cerca. «Intenta la aterradora». Ella me tendió mi vieja nota. «Muy bien. Claramente, entonces, no te rechacé a los 18 años porque fueras ingenua. Te rechacé porque yo era la adulta y era mi trabajo proteger el borde de tu vida para que no se convirtiera en algo sobre mí. Te rechacé porque quería decir que sí, y sabía que esa era la razón exacta por la que tenía que decir no». Mi garganta se cerró. «¿Y este semestre?», dijo. «Me volví celosa, posesiva, distraída y demasiado consciente de ti. Esperaba por tus trabajos. Escuchaba tus pasos en el pasillo. Pensaba en Audrey tocando tu manga por una cantidad de tiempo que debería avergonzarme para siempre. Quería ser disciplinada, y la mayor parte del tiempo me sentía miserable». Una risa se me escapó entre lágrimas. «Eso es lamentablemente extremadamente romántico». «Qué bueno», dijo Camille en voz baja, «porque ahora que tu título está publicado y no tengo ninguna autoridad sobre ninguna parte de tu futuro, finalmente puedo decir el resto. Te deseo, Mara. No como un recuerdo, no como una tentación, como la mujer parada frente a mí ahora. Si tú todavía me deseas a mí también, me gustaría tener la oportunidad de hacer esto de forma honesta». Toqué el frente de su abrigo justo sobre su corazón. «Te odié por un tiempo. Lo sé. Te amé por más tiempo de lo razonable». En su rostro cambió con eso. Toda la disciplina en él se volvió tierna a la vez. «Sé eso también». «Y sí», susurré, «todavía te deseo». Su respiración se cortó. «¿Puedo besarte?». «Sí». Tocó mi mejilla primero, como si todavía me estuviera dando espacio para cambiar de opinión. Y luego me besó con una moderación que duró menos de un segundo antes de que el alivio y el deseo tomaran el control. No fue frenético. Tampoco fue tímido. Se sintió como una respuesta finalmente llegando después de años de retraso. Cuando nos separamos, ella se rió una vez en voz baja como si todavía no creyera del todo que esto estuviera permitido. Hablamos en ese invernadero hasta casi las 3. Sobre Chicago, sobre su hermana Lily, sobre hacer esto lentamente y públicamente sin ningún secreto disfrazado de romance. Solo honestidad por fin, lo cual resultó ser más íntimo que todos los casi juntos. La mañana de graduación fue brillante y fría. Talia lloró antes de que cruzara el escenario. Audrey levantó un cartel que decía: «Las chicas hermosas terminan sus tesis». Mi padre envió flores con una tarjeta tan genérica que podría haber felicitado a un dentista. Camille esperó hasta que la multitud se redujera. Así fue como supe que era real. Ella esperó. Cuando finalmente llegué a ella en el borde del cuadrilátero, atrapó mi birrete antes de que se me cayera y dijo muy en voz baja: «Oh, estás deslumbrante». «Tú también». Talia la abrazó como si hubieran sobrevivido juntas a una guerra. Audrey nos saludó a ambas con un vaso de café de papel y articuló con los labios: «Finalmente». Incluso la doctora Bell, pasando por allí,
Se detuvo el tiempo suficiente para decir: traten de no convertir esto en literatura por al menos 6 meses. Camille, que podía silenciar una habitación con una oración, se sonrojó. Meses después, en un evento en una librería en Chicago, donde estaba moderando un panel durante una conferencia, me encontró entre la multitud, antes de que las sillas siquiera estuvieran llenas. Cruzó la habitación, puso una mano cálida en la parte baja de mi espalda, y le dijo a un ex colega, tranquila y sin prisas: ¿conoces a Mara? Ella es mi novia. Sin dudarlo, sin lenguaje en código, sin miedo. Por años, pensé que el momento definitorio de nuestra historia fue el primer no. Luego pensé que fue el salón de clases, el rumor, la lluvia, el invernadero. No lo fue. Fue esa simple y pública oración dicha sin tener que rendir cuentas a nadie y sin nada que esconder. Después de todo ese tiempo, el verdadero milagro no fue que Camille Arden finalmente me besara. Fue que, cuando finalmente me eligió, lo hizo a la luz.